Dios te bendiga abundantemente. Bienvenido nuevamente a otra edición más de este programa. Seguimos con el tema y después de la crucifixión. Hoy vamos a estar trabajando la segunda parte. Esto es una escuela teológica que estamos realizando durante esta semana con motivo de la celebración de la Semana Santa. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio. Hoy tenemos una clase, un estudio bastante bueno. Vamos a trabajar ese capítulo o esa parte final del capítulo de Mateo. Eso que es un material exclusivo de Mateo. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder estar aquí. Amantísimo Padre Celestial, Dios de infinita bondad, en este momento te damos gracias nuevamente por este privilegio que tú nos brindas de poder hablar de tu palabra, Señor. Glorifícate con mis hermanos allá que de alguna u otra forma estarán conectándose, Señor, y viendo este estudio. Yo te pido que tú bendigas poderosamente sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Yo soy solo un instrumento, Señor. Amén y amén. Así que vamos a dar inicio hoy a el estudio que tenemos preparado para este día. La versión de Mateo sobre la crucifixión nos presenta un marco mucho más amplio que los otros evangelios. Porque cuando los otros evangelios llegan a el momento que Jesús expiró, pues prácticamente sus narraciones terminan ahí. Pero en cambio Mateo continúa trayendo una serie de eventos específicos que sucedieron en ese momento en específico. Nos subraya que Jesús fue crucificado como rey de los judíos y que cumple las escrituras con su muerte. De tal manera que Mateo entiende que esto era un plan de Dios, era el plan de Dios. Entonces, preparación para la Pascua. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio 22, 21, del 22 al 23. Usted puede anotar y en su casa allá seguir estudiando. En esta ocasión, esta ley urgía por dos razones. Se trataba de la preparación, o sea, la vigilia del Sabbat. ¿A qué me refiero? A el hecho de que no podían dejar a los crucificados ahí en la cruz, porque primeramente se acercaba la preparación del Sabbat. Y segundo, ese Sabbat coincidía aquel año con la celebración de la Pascua. Lo que quiere decir que ese Sabbat específico lo consideraban o lo llamaban como el gran Sabbat o un Sabbat de gran solemnidad, por el hecho de que es Sabbat y por el hecho de que coincidía la Pascua precisamente para ese día. Voy a estar leyéndoles Juan 19, 31 al 35. Vamos a estar introduciendo estos acontecimientos primero. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Estoy leyendo Juan 19, versículos del 31 en adelante. Dice: los judíos, como era el día de la preparación, no querían que se quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. Así que rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
el que lo vio lo está testiguando y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Es interesante que esta narración de la lanza en el costado solamente Juan es el que la narra. Y es interesante también que él afirma, es una afirmación que él está haciendo, que él vio, que él es testigo, o sea, él es testigo ocular, que lo que él está narrando es real, es justamente lo que él está viendo. Ok. Las vigilias de la noche. Esto es importante porque nos vamos a encontrar en los evangelios muchas ocasiones que se hablan de los diferentes tipos de vigilias. Las vigilias son como siguen: de 6 p.m. de la tarde a 9 p.m. de la noche. Eso constituye la primera vigilia. De 9 p.m. a 12 a.m. esa constituye la segunda vigilia. De 12 a.m. a 3 a.m. constituye la tercera vigilia. De 3 a.m. a 6 a.m. constituye la cuarta vigilia. Por lo general, esta cuarta vigilia, de 3 a 6 a.m., era el momento o era el periodo predilecto de Jesús para orar. Vamos a encontrar que Jesús siempre oraba en la cuarta vigilia. De hecho, cuando Jesús fue arrestado, él fue arrestado en la cuarta vigilia. A eso de las 3 de la mañana, desde las 3 de la mañana en adelante es el proceso de cuando a él lo van a buscar, cuando a él lo atrapan, cuando lo llevan a Pilato, después van donde Herodes, hasta las 6 a.m. de la mañana, que es el momento que lo levantan en la cruz. Ese es el momento en el que es crucificado. Así que esto de las vigilias es importante porque nos va a ayudar a nosotros cuando nosotros leemos la palabra. Por esa razón quise incluirla aquí, para beneficio de todos. El crucifagium, es una palabrita un poquito medio extraña. ¿A qué significa eso? Era en ocasiones una forma independiente de castigo, pero en esta ocasión era complemento de la crucifixión. Eso se refiere al hecho de quebrarle las piernas. De eso es que estamos hablando. Su efecto, considerados como expresiones de una cierta misericordia, consistía en acelerar la muerte, en parte por el dolor y la nueva pérdida de sangre. Es irónico. Es irónico que este método que utilizaban para acelerar la muerte de los crucificados lo consideren como cierto acto de misericordia. La realidad es que cuando crucificaban a una persona, la persona podía estar quizás hasta 3 días colgado en la cruz. Y ese tiempo que estaba ahí, la persona estaba agonizando hasta el momento de que expiraba. Pero en este caso, dado el caso a lo que ya hablamos, el hecho de que se acercaba la preparación de la Pascua y el Sabbat, pues no podían dejar a ninguna persona colgando de una cruz. Por eso era necesario sacarlo de ahí. Brown llama la atención por el hecho de que en Jerusalén se encontraron huesos de reos con las marcas de crucifragium. O sea, Brown, que es un erudito, llama la atención el hecho de que la arqueología ha encontrado huesos de reos, de prisioneros que habían sido crucificados, que tenían las marcas de esos cantazos
que le daban para quebrarle los huesos. Es interesante que esos hallazgos, pues lo que están señalando era que era común la práctica de eso en ese momento. El Cordero Pascual. Una muerte tan rápida no era habitual. ¿Por qué? Eso los dejaban, como les estoy diciendo, los dejaban colgando hasta que la persona completamente expiraba y pues no tenía más remedio. Hubo crucificados que estuvieron sufriendo en la cruz varios días. Marcos 15:44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, porque no era común que un crucificado muriera tan rápido. Pero recuerden que todo esto está cumpliendo las escrituras, porque las escrituras nos dicen que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Entonces era necesario que ya él hubiera expirado, porque eso constituía un cumplimiento bíblico. Quizás más adelante, en algún momento, en algún periodo, yo pueda traerle un estudio relacionado a esos acontecimientos o a todas esas profecías que fueron cumplidas en el periodo ese de la muerte de Cristo. Porque Cristo hasta el final, inclusive cuando él proclama la palabra consumado es lo que está diciendo, en otras palabras, todo lo que se ha profetizado de mí está cumplido. Ya lo cumplí. O sea que ya se había cumplido todo, ya no había nada más que hacer, sino que terminar con el sacrificio, yendo a la presencia del Padre y presentándose como sumo sacerdote y como sacrificio a la vez. Ahora bien, para el evangelista, Jesús es el nuevo y verdadero Cordero Pascual. El apóstol Juan era experto, o ese prácticamente era el tema o el nombre favorito de él para aplicárselo a Jesús. La tipología del sacrificio pascual corre a través del Evangelio de Juan, desde la presentación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso también lo utilizaba el apóstol Pablo en 1 de Corintios 5:7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la referencia del Cordero. También el apóstol Juan lo utiliza en Apocalipsis 5:6, haciendo referencia al Cordero inmolado, y en el 5:12 también. Así que esas son las referencias que nos hablan de Jesús como el Cordero Pascual. La herida en el costado. Miren qué interesante. Es probable que la lanza que utilizaron para Jesús, desde la punta hasta la parte que se introducía en el madero, midiera unos 27 centímetros de largo. La parte que constituye el alma, o la parte que es afilada, que tiene el doble filo, comienza desde esta área hasta la punta. Eso medía 16 centímetros y tenía una anchura de 4 centímetros. Se observa que Jesús pues brotaba sangre y agua cuando
se le introdujo la lanza en el costado. Esto causado por la punta de una lanza romana, se conocía como pilum, para confirmar su muerte. Los romanos eran expertos trayendo esos tipos de castigos. Y fíjense que esa lanza se la introdujeron hasta el costado, le atraviesa probablemente el pulmón y le llega hasta el corazón. La tradición judía. Por otro lado, la tradición judía requería la certificación de que una persona estaba muerta antes de que se certificara como tal. Era necesario, según la tradición judía, que se certificara que realmente una persona estaba muerta. Pero los observadores judíos no trataban los cuerpos con tanta falta de respeto como lo hacían los romanos. Por lo general, los judíos eran más delicados en el sentido de llevar a cabo el proceso de sacrificio. En cambio, los romanos no. Los romanos eran unas personas sanguinarias, eran unos salvajes, ¿sabes? Y específicamente la guarnición que se dedicaba específicamente a estas torturas para las crucifixiones o las muertes específicas, pues eran personas que eran feroces, ¿sabes? Trataban al ser humano con violencia. O sea, básicamente es la palabra. Estudios realizados. De acuerdo a un estudio realizado, Jesús sufrió un protocolo de muerte conocido como pericarditis serosa traumática. Pericarditis serosa traumática. Esa fue la condición que el maestro experimentó. Los dolores que provoca esta lesión interna son gravísimos. Dolores precordiales, desgarradores, opresión, angustia, escalofrío, fiebre, falta de aire intenso, entre otras cosas. De esta manera se forma alrededor del corazón un líquido, es una mezcla de sangre y suero. El corazón está forrado con una membrana que se llama el pericardio. El pericardio es la membrana que cubre el corazón. Entre medio del corazón y esa membrana es que por lo general se produce o se produjo esa acumulación tanto de sangre como de suero y agua. Por lo tanto, es totalmente creíble que la lanza que recibió Cristo en el costado, más exactamente entre el quinto y el sexto intercostal, haya llegado hasta el pericardio, produciendo lo que señala el evangelista. Y todo esto es producto por el hecho de que es probable que Jesús haya experimentado que sus riñones hayan fallado, haya tenido un fallo renal. Él probablemente pues estaba sediento porque estaba deshidratado, le habían dado vinagre y todo este tipo de cositas, pues es probable que le hayan producido eso. Y esto es algo científico que es probado y es creíble. En mi caso personal, mi nena mayor, que murió con el Señor, ella experimentó específicamente una pericarditis. En su condición que ella tenía, pues ella estaba acumulando agua entre medio del corazón y esa membrana, el pericardio. Y aparte de eso, ella también pues tenía problemas con los riñones. Así que esto que el maestro estaba experimentando era algo real.
que cuando le enterraron la lanza, que llegó hasta el corazón, y le quitan la lanza, pues entonces ahí es que se produce que bote el agua mezclada con la sangre. El concepto de la sangre. La sangre atestigua la realidad del sacrificio del Cordero ofrecido para la expiación de los pecados del mundo. Es la expresión de una deuda salda, porque la sangre que Jesús derramó en el Calvario fue el precio por nuestra libertad. Fue el precio por nuestros pecados. Cuando nosotros estábamos sumergidos en delitos y pecados, vino Cristo a comprarnos con un precio de sangre, a liberarnos de esa esclavitud. El precio de rescate, el elemento para la remisión del pecado, Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso se encuentra en Primera de Juan 1:7. En Juan constituye el principio de la vida y la vida eterna. En Juan 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebieres de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Principio de unión y permanencia entre Jesús y el creyente. En la sangre que brota del costado de Jesús, Juan ve la doctrina que Cristo hizo de sí mismo. O sea, la sangre derramada en la cruz era esencial, porque nos limpia de pecado. Contrario a la sangre que era derramada por los corderos pascuales, cuando se hacía el sacrificio del día de expiación, esa sangre lo que hacía era que cubría el pecado. Por esa razón, todos los años el sumo sacerdote tenía que regresar a hacer nuevamente un sacrificio por el pecado. Pero la sangre de Cristo se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de hacer ese sacrificio. Cristo nos libra de todo pecado. Amigo que me escucha, si no has recibido a Cristo como Salvador, este puede ser el momento. Porque esa sangre que Cristo derramó en la cruz todavía está vigente. Todavía está vigente para limpiar, para borrar el pecado del hombre. No importa la condición en la que se encuentre la persona lo que tiene es que recibir a Cristo, creer en Él para poder ser salvo. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar y compartir conmigo en estos estudios. Te recuerdo que si no te has inscrito, pues este es el momento de hacerlo. De esa manera puedes recibir notificaciones con los estudios que diariamente estamos inscribiendo. Le puedes dar ahí donde dice suscribirse y luego le das a la campanita. De esa manera pues vas a poder tener todos los videos. Así que Dios te bendiga grandemente.